Yanina Jotayán, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí. Muchas gracias por estar como siempre. ¿Cómo andás, Muchas gracias a ustedes por la invitación y la paciencia. Muchas gracias. Por favor. Así que bueno, vamos de Valle Fértil al mundo. Al mundo, sí. Ya estos movimientos pendulares que están ocurriendo en el mundo. ¿De qué se tiene que entender por movimientos pendulares? Y hay una cuestión, por ejemplo, hoy, en este día, se están llevando a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde hay una tensión importante entre si va a lograr Biden, que creen que es poco pero probable la fuerza en las dos cámaras, o porque hoy se juega toda la Cámara de Representantes, que sería como el parangón de nuestra Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores en gran parte, ¿no? Y algunas gobernaciones. Y en ese sentido, digo pendular, en este sentido como está pasando, por ejemplo, en Brasil, que Bolsonaro tampoco logró retener, pero el que gana tampoco logra, digamos... la diferencia entre ambos candidatos claro, es mínima. Y las tensiones hacia dentro de las democracias que tienen que ver con estas polarizaciones tan importantes. Recordemos cuando Trump se fue, también... algo atípico e inédito en la historia norteamericana de poner en tensión, digamos, la legitimidad de las elecciones, ¿no? Y en ese sentido algo que atraviesa, ¿no? Cuando pensamos en Italia, pensamos en Francia, que fue hace un tiempo, es esta cuestión de ir de las extremas izquierdas a las extremas derechas, o estas posturas, porque por ahí no son partidos, digamos, en términos tradicionales, sino que son posturas. Y esto, ¿no? De que al 4 años estamos ahí como en el péndulo, ¿no? En tendencias. Y pensaba yo, y también en las discusiones que también pasan acá adentro, digamos, más allá de que esto sea una cuestión doméstica, yo siempre trato de hacer esa advertencia, porque muchas veces cuando se habla de política internacional tiene que ver con la relación entre estados, ¿no? Y por ahí cuando es algo doméstico hacia adentro es una política doméstica de un estado. Pero en este caso Estados Unidos, al ser una hiperpotencia, todavía una importancia dominante, tiene un peso muy importante en el mundo, digamos. Lo que suceda con las elecciones de medio término de alguna manera marca la marcha. Y lo que hay por detrás, ¿no? La discusión, y a esto ya trasciende Estados Unidos, democracia, no democracia, o estas nuevas lógicas fascistas que sui generis, con características nuevas que tienen que ver con lo que yo considero un fascismo más bien social, porque la carcasa institucional de la democracia electoral sigue vigente, pero bueno, lo que implica el fascismo social es la ruptura de los pactos democráticos, en el sentido de avances en términos de derechos, en el sentido también esta cuestión de la no tolerancia, ¿no? Y la violencia política como extremo. Y por otro lado, la cuestión económica, ¿no? Hoy lo que está también en tensión en Estados Unidos tiene que ver con la inflación, y también los efectos colaterales de una tensión. La otra vez hablamos de Ucrania, que a nosotros nos impacta de manera bastante más abrumadora, pero que también Estados Unidos está teniendo, que para nosotros es casi lo que tenemos anual, un 8,2% de inflación anual, pero es histórico esto, ¿no? Y entonces esto está en tensión, y yo decía, bueno, ¿qué está en tensión en todas estas discusiones democráticas y estos péndulos de izquierda? Y hacia adentro está en tensión la democracia, pero no tanto como sistema electoral, ¿no? El sistema de cuando se habla de democracia, se habla de democracias sustantivas y procedimentales, ¿no? Aquellos que piensan que hay democracia cuando elegimos, ¿no? Que es un elemento fundamental de la democracia, pero la democracia también tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Y esa es la democracia sustantiva. Entonces, cuando hay elementos que tensionan hacia adentro, ahora estamos en momentos también de tensión nuclear, lo de Ucrania es importante, está increciendo también la tensión nuclear, las amenazas ambientales, hay todo una cuestión que hay algo que sí, algunos que cuando empezó la pandemia yo recuerdo que decían, bueno, es el fin del neoliberalismo, como si se iba a acabar por sí mismo. Yo creo que hay algo que sí, hay un momento de crisis del neoliberalismo, pero no en términos de agotamiento, sino en términos de viabilidad, ¿sí? Humana por un lado, en términos de sus consecuencias sociales, cada vez más desigualdad, pobreza, que lo hace insostenible, no hay sistema político que se sostenga con inequidades sociales tan graves y tan grandes, y por otro lado también las amenazas ambientales, que por ahí yo siento que no las discutimos tanto como el peso que tienen, como ¿no? deberíamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo impacta acá todo esto que está pasando a nivel mundial, acá en la región? En Argentina específicamente. Y También tenemos políticas pendulares, movimientos pendulares. Sí, y fuerzas. Bueno, hace pocos días a mí
no me asombró del todo porque es un fenómeno, pero estuvo Milei acá y la verdad que causa, sí, es casi un rockstar, ¿no? Y esto es una de las características también de las nuevas derechas, que han logrado desdemonizarse, ¿no? Ahora son gente con onda casi, ¿no? Y que proponen algo que en realidad, si pensamos en qué propuestas, no hay demasiadas propuestas porque son casi demagógicas, ¿no? En el sentido de que son irrealizables algunas propuestas, pero sí proponen una cosa, proponen un horizonte, aunque no es demasiado prometedor. Y por otro lado, el impacto central tiene que ver con la economía y primero el retroceso digamos, y en términos inflacionarios, ¿no? Que hoy, digamos, la gran preocupación argentina, de Argentina, porque no tanto así de América Latina, tienen otras características, pero América Latina es contener los niveles de inflación, que tienen diferentes elementos, ¿no? Algunos que hacen a elementos domésticos, políticas monetarias, cambiar, etcétera, y otras que hacen a la presión cuando hay guerra de la energía, ¿no? El combustible, todo eso que va cada vez. Y esa tensión hacia adentro también está, digamos, entrecruzada con las cuestiones políticas, ¿no? Acá también se está discutiendo quién defiende la democracia, hacia adentro de los mismos espacios políticos, porque también hay internas, pero bueno, ahí, yo decía, es muy hasta simbólico que hace muy poquito, 27 y 29 de octubre, se cumplen los 100 años de la marcha sobre Roma y cómo estamos en momentos donde estamos discutiendo nuevamente lógicas digamos, de otras características, de un fascismo con otras características. Ahí estamos viendo a la primera italiana en el poder, ¿no? Con rasgos, es de alguna manera también un clima de época también, pero 100 años después llega una fascista en Italia. Y no es una coincidencia sistémica que pase en Francia, que pase con el caso de Bolsonaro, estar esperando, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta que en términos democráticos estamos esperando que alguien reconozca que perdió, es grave, ¿no? Porque significa que no hay una legitimidad o estamos poniendo en entredicho esa legitimidad de los sistemas democráticos. Pero bueno. Sí, vamos a seguir analizando porque tenemos mucho para analizar, muchas lecturas para hacer. Se me ocurría que en el medio del péndulo estamos todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí. Vamos a seguir conversando, Yani, muchísimas gracias por la participación.